Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Señor, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das, Padre, de poder entrar en tu presencia, poder buscar tu rostro, poder cantarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por la sangre que tu Hijo derramó en la cruz para que nosotros hoy pudiésemos tener acceso a tu presencia y, en efecto, ser el lugar santísimo donde tú te haces presente. Señor, gracias por el favor que tú nos das de poder hacerlo en la comunión de los santos, Señor, y ser iglesia y poder cantar, Señor, delante de ti. Padre, en esta mañana quiero rogarte también en tu misericordia que tú tengas en bien el venir con tu palabra y poder ministrar a nuestros corazones, Padre. Señor, quiero rogarte que tú vengas con tu gracia a darnos oídos que oigan, a darnos ojos que vean, a quitar, Señor, el velo de nuestros corazones para que podamos, Señor, tener tratos contigo hoy, encontrarnos contigo en la medida en la que leemos tu palabra. Jesús, me acuerdo de cuando tú abriste los ojos de aquellos caminantes en el camino de Emaús para que ellos pudiesen entender la palabra y encontrarse ahí contigo, Señor. Queremos pedirte que tú hagas lo mismo en esta mañana, Señor, que tu misericordia se derrame en este lugar, que tú disipes las tinieblas, reprendas al maligno, Señor, y glorifiques tu nombre en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitaros, hermanos, a abrir la Escritura hoy en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 18. Vamos a seguir hoy nuestro estudio expositivo de esta preciosa epístola de las Escrituras y quiero animarte a abrir la Biblia y a estar atento a lo que el Señor quiere hoy ministrar a tu corazón. Quiero animarte a poder estar atento. ¿Qué es, Señor, lo que hoy quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres tratar conmigo hoy? Sé que hay muchas necesidades en este lugar, desde el nuevo nacimiento hasta el arrepentimiento, hasta la consolación de lo alto, tantísimas cosas que están tan por encima de mis capacidades. Pero si el Señor camina en nuestro medio, como Él camina en medio de los candeleros del Apocalipsis, entonces esas cosas pueden ocurrir. Así que yo quiero animarte a estar atento y que el Señor pueda ministrar hoy a tu corazón. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18, dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hasta ahí la lectura, ya me he emocionado, ya iba a seguir con el 19. Bueno, está bien. El 19, si Dios quiere, el domingo que viene, vamos a seguir, el otro, seguiremos por ahí. Hermanos, quiero empezar el sermón de hoy, igual que el domingo pasado, con una cita. En este caso quiero daros una cita de un pastor puritano llamado Charles Bridges. Charles Bridges, que dice lo siguiente. Él dice, la iglesia es el espejo que refleja todo el resplandor del carácter divino. Es el gran escenario en el que las perfecciones del Señor se despliegan ante el universo. La revelación hecha a la iglesia, los grandes eventos que se suceden en su historia y, sobre todo, la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo provee aún a las inteligencias celestes motivos frescos para la adoración y la contemplación. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, el domingo pasado mi padre terminó el sermón diciendo que en la epístola de los Efesios encontramos la iglesia como una gran pintura, como si fuese una obra de arte. ¿Os acordáis? Porque somos poema de Dios, un poema divino, una obra de arte en la cual Jesucristo está pintando esa obra de arte conforme al diseño del Padre. Eso lo vimos en el capítulo 1. Hermanos, si bien esto podría aplicarse en cierto modo a toda la creación, en tanto a que toda la creación es un reflejo de la gloria del Altísimo, desde luego, aquel lugar en el que encontramos la plenitud de la obra de Dios, aquel lugar en el cual Él
manifiesta, por así decirlo, la perfección de su obra, la perfección y la completud, si se puede hablar así, de lo que Él está haciendo es, desde luego, la iglesia. La iglesia, ese es el gran tema de esta epístola. Mirad lo que dice el capítulo 3 de Efesios, versículos 10 al 11. Mirad qué interesante. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito de Dios a través de la iglesia es poder manifestar la multiforme sabiduría de lo alto, o sea, la belleza de Cristo, sus perfecciones, su carácter. Hermanos, tan amplia y tan variada es la belleza de la perfección de Jesús que Él necesita este cuerpo multifacético, como si fuese un prisma a partir del cual Él pudiese reflejar los distintos colores de su gloria, o sea, de quién es Él, de cuál es la belleza de su carácter. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Ahora, queridos hermanos, evidentemente uno puede pensar, pastor, cuando llegamos al terreno, quiere decir, cuando en efecto venimos a la iglesia, nos parece que tal vez la cosa no sea tan así, o vamos a decirlo así de manera muy honesta, tal vez Pablo esté exagerando un poquito. Pablo, tal vez, en serio, este es el lugar en el cual Dios está manifestando de manera multifacética la perfección de su gloria. Querido pastor, tengo algo que decirle. A mí me gusta venir a la iglesia, solamente tengo un problema. Aquellos que vienen a ella me causan cierta dificultad. Claro, hermanos, el problema es que los que vienen a ella son la iglesia. Hermanos, la iglesia no es un edificio al que tú vienes. La iglesia no es este lugar en el cual estamos congregados. La iglesia tampoco se resume a una actividad propia, un evento, un culto congregacional. La iglesia son vidas, son personas. ¿Cuándo? El apóstol Pablo nos dice que Dios está reflejando la belleza de la gloria de Cristo en la iglesia. Lo que Él está diciendo es que Él está manifestando la belleza de su carácter a partir de personas que son transformadas por la gracia divina y que reflejan la belleza y gloria de su carácter, en primer lugar, en la comunión con Él y en segundo lugar, en la relación los unos con los otros. Hermanos, el Señor se ha dispuesto a edificar vidas que manifiesten la gloria de quién es Él. Pero de nuevo, seamos honestos y vayamos al grano, ser iglesia no siempre es fácil. Podríamos decir que para que Dios opere de este modo y pueda manifestar su gloria y su gracia en nosotros como cuerpo, podríamos decir que hay una serie de paredes y hostilidades que deben ser destruidas si vamos a reflejar de manera corporal la gloria de Cristo. Hay algunas cosas que Él tiene que derribar en nuestros corazones. Hay algunas cosas que Él tiene que venir a romper en nuestras vidas para que esto pueda acontecer. Y hermanos, de esto va en gran parte el texto que acabamos de leer. Mirad qué interesante lo que dice en el versículo 14 el apóstol Pablo. Él nos dice que en efecto uno de los propósitos de Cristo al venir a morir en la cruz a favor de su pueblo fue derribar paredes. Utilizando de manera introductoria, un poco alegórica, pero textual lo que dice Pablo. Él dice que Jesucristo vino, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está hablando de los judíos y los gentiles. Y ahora mirad qué interesante, derribando la pared. Oh, hermanos, que el Señor haga eso hoy. Derribando la pared intermedia de separación. Hermano, Jesús sabía que si Él va a manifestar la gloria multifacética de la perfección de su carácter en la iglesia, Él tiene que derribar paredes. Él tiene que traer reconciliación, paz, amistad, donde antes había hostilidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hermanos, lo interesante de este texto es que el apóstol Pablo no lo va a tratar de una manera meramente abstracta o amplia, general, conceptual. En efecto, el apóstol Pablo va a tratar uno de los temas que eran de mayor urgencia y de mayor dificultad para nuestros hermanos en el primer siglo, para la iglesia primitiva, y era la profunda división y la relación tirante que había entre judíos y gentiles. Era uno de los mayores problemas de la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, y Pablo va a traer
va a hablarnos de ese asunto de manera muy concreta en los versículos que tenemos delante de nosotros, la relación entre judíos y gentiles. Aquella, hermanos, era la división más profunda del mundo antiguo. Y vamos a ver cómo la sangre de Jesús vino a traer paz en esa que era la división más profunda del mundo de aquel tiempo. Hermanos, los judíos llamaban a los gentiles perros, lo cual quiere decir inmundos, gente inmunda, la cual tú no puedes ni siquiera tocar. Y los griegos llamaban a los judíos bárbaros. ¿Sabéis lo que significa eso? A gente que no piensa, gente ignorante, gente bárbara. Esa era la relación que había entre ellos. Y yo quiero deciros algo, la sangre de Jesús vino a traer reconciliación a esa realidad. Hermano, ¿no puede la sangre de Jesús traer también paz a tu corazón? ¿No puede Él también establecer paz en los lugares más profundos de tu alma y de manera muy especial, evidentemente, en las relaciones en las cuales ahora mismo tú estás viviendo en guerra? Pero es muy interesante, hermanos, notar a qué se debía esta enemistad entre judíos y gentiles. Por lo menos habían dos razones que me parecen muy, muy interesantes y considero que siguen siendo razones por las cuales también hay enemistad a veces entre nosotros, inclusive dentro de la comunidad de la fe. En primer lugar, la enemistad entre judíos y gentiles se debía a la distinción soberana que Dios mismo había establecido entre ambos pueblos en la historia de la redención. Afirmar que Dios había tratado de manera igual y equivalente a ambos pueblos es una necedad y es no leer bien la Biblia. Porque en efecto en la historia de la redención Dios había escogido al pueblo de Israel y derramado sobre él gracias abundantes. Y esa propia realidad, como lo vamos a ver un poquito más adelante, había establecido una serie de enemistades y hostilidades entre ambos pueblos. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, lo que establecía finalmente esta enemistad, esta hostilidad entre ambos pueblos era el orgullo. Porque al final del día lo que nos separa es el orgullo. Es el hecho de que ellos estableciesen su valor en esas distinciones que Dios había establecido y por lo tanto entre ellos hubiese comparaciones, envidias, dominios, celos, rivalidades. Hermanos, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? En primer lugar, Dios da distintas gracias a cada uno de nosotros, ¿sí o no? A partir de dones, de talentos, de gracias que Él derrama, realidades de vida distintas. Y todo eso produce entre nosotros también una serie de envidias, de comparaciones, de juicios. Pero al final del día, hermanos, es el orgullo, como veremos hoy, lo que termina por separar a la raza humana. Hermanos, Jesús viene a traer la paz. Yo quiero decirte, el Señor quiere traer paz a tu corazón. Pero tienes que arrepentirte, el Señor tiene que tratar contigo, tiene que enseñarte algunas cosas bien importantes para el bien de tu alma. Y yo quiero que estés atento, porque creo que es un sermón importante. Va a ser complejo, habrán partes del sermón difíciles de entender, pero yo quiero animarte en el nombre de Jesús a tomarte un café negro bien fuerte. Podemos abrir de nuevo la cafetería si alguien necesita. Se toma un café para estar atento. Levántate, hermano, clama al cielo. Pide, ayúdame, Señor, a no dormirme en el día de hoy, porque tú quieres hacer de mi vida una vida plena, una vida alegre, una vida que disfrute de ti y de tu cuerpo, Señor. Una vida humilde. Un corazón sencillo. Eso es lo que tú quieres darme. Amén. Pregunta que vamos a responder a partir del texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana. ¿De qué modo Jesucristo trae unidad o trajo unidad entre judíos y gentiles? Entre perros e ignorantes, ¿ok? Entre los perros y los bárbaros, porque en eso estamos todos, ¿no? ¿Cómo el Señor trae paz a pecadores? ¿Cómo el Señor trae paz a judíos y gentiles? ¿Cómo el Señor quiere establecer la paz en tus relaciones en esta mañana? Vamos a responder a esa pregunta, así que Biblia abierta, vamos a leer los textos, vamos a ir paso a paso meditando en lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Muy bien, lo primero que el apóstol Pablo hace para establecer la paz es recordarnos el privilegio que tenemos de ser parte de este cuerpo llamado iglesia. Eso es lo primero, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo nos va a recordar que el mero hecho, escúchame bien, de que podamos ser iglesia, sea cual sea la iglesia local en la que tú estés, sea grande, pequeña, sea más madura o menos madura, sea una iglesia más ejemplar o menos ejemplar, el mero hecho de que tú puedas ser llamado iglesia conlleva en sí tal privilegio y tal honra que debería promover en ti
toda humildad. ¿De qué manera el apóstol Pablo nos va a enseñar eso? Pues nada, recordándole a los gentiles cuál era su condición antes de ser iglesia. Versículos 11 al 12, el apóstol Pablo nos va a recordar, les va a recordar a los gentiles cuál era la realidad en la que ellos estaban antes de que pudiesen ser introducidos a las promesas de Dios dadas a Israel. A Israel, al pueblo de Israel. Mirad qué interesante. Versículos 11 y 12, vamos a leerlo de nuevo. Dice el apóstol Pablo hablando a los gentiles, dice, por tanto, acordaos, gentiles, acordaos, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, por los judíos de nacimiento. Los judíos de nacimiento os llamaban incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos hermanos, lo primero que les dice el apóstol Pablo a los gentiles es: acordaos que vosotros en efecto erais incircuncisos. Así es como os llamaban los judíos. Ellos decían: vosotros sois incircuncisos. Ahora, ¿qué querían decir los judíos cuando llamaban a los gentiles incircuncisos? Bueno, bien sencillo. Lo que los judíos querían decir es: vosotros no sois parte del pueblo de Dios. Vosotros sois no pueblo de Dios. Vosotros no lleváis en vosotros la marca de aquel pueblo que Dios ha escogido y separado para sí. Vosotros sois, por decirlo de alguna manera, los que estáis del lado de afuera. Ahora yo no sé si hay alguno aquí que hay algún judío entre nosotros, que bueno, ¿no, verdad? Bueno, entonces eso se aplica a todos nosotros. Nosotros somos gentiles, tú eres gentil, yo soy gentil. Queridos hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, por gracia, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, era un idólatra, lejos de Dios, Dios lo llama por gracia y le da grandísimas promesas. Y después de hacer eso, en Génesis capítulo 17, Dios le otorga a Abraham una señal corpórea, física, que debería acompañar a toda su descendencia. Y que ella era la señal que indicaba que en efecto uno hacía parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios. Y evidentemente esa señal era la circuncisión. Imaginaos qué fuerte eso era para los judíos. Hermanos, era una marca física que te distinguía. Quiero decir, cuando tú llevabas esa marca física, tú estabas diciendo: yo soy parte de ese linaje a quien Dios ha derramado su gracia, a quien Dios ha dado grandísimas promesas. Y era una marca física que te separaba del resto de las naciones de la tierra. Eso era tan importante para los judíos, tan importante para la identidad de la nación judía, que hacía una distinción dramática entre ellos y todos aquellos que eran gentiles. Ahora, queridos hermanos, la circuncisión, ella no tenía el propósito de permanecer para siempre. Cuando Dios le otorgó al pueblo la señal de la circuncisión, Él se la entregó para ser una señal parcial que tenía como propósito ser una sombra, un tipo, una enseñanza externa didáctica de algo mucho más profundo e importante que Dios demandaba del hombre. Queridos hermanos, la circuncisión era un corte en ese lugar de donde emana la vida. Qué bien lo dije, ¿no? Ahí queda. Quiere decir, por lo menos la vida biológica, de ahí sale la simiente, ¿sí o no? Era un corte donde sale la simiente de la vida. Era un corte en ese lugar que representa la naturaleza más íntima de la constitución humana. Pero, queridos hermanos, si ese corte pudiese en efecto cambiar al hombre, ¡qué fácil sería! Por lo menos para los varones, ¿no es verdad? Pero, hermanos, la señal de la circuncisión tenía como propósito hablar de la importancia de un corte mucho más profundo, de un cambio mucho más íntimo que solamente podía ocurrir en el corazón. Un cambio en la naturaleza del alma, el nuevo nacimiento del cual hablamos el domingo pasado. La circuncisión, ella representaba la necesidad de una nueva naturaleza, de un nuevo corazón, de un cambio que afectase al alma. Queridos hermanos, y esto no es cosa del Nuevo Testamento. El propio Moisés lo entendió. Por eso en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Moisés le dijo al pueblo de Israel: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ahí va. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esa era la señal. Eso es lo que importa, que el corazón cambie.
En Romanos capítulo 2, versículos 28-29, el apóstol Pablo nos va a decir que gran parte de la nación de Israel no entendió este principio y por lo tanto se enorgulleció de manera errónea de la marca física. Por lo tanto, les tiene que decir de manera radical y contundente el hombre de Dios, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el cuerpo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Queridos hermanos, esto se puede aplicar perfectamente a los días de hoy al cristiano que piensa que por el mero hecho de haber sido bautizado en las aguas externas del bautismo o de venir a la iglesia sería suficiente delante de Dios. Y podríamos decir porque no es suficiente la mera agua externa del bautismo, que representa lo mismo que en el antiguo pacto la circuncisión, si es que tu corazón no cambia. Si no hay un corte en lo profundo de tu alma, si no hay un nuevo nacimiento. Escúchame bien. Te voy a hablar de la relación, la importancia de que tus relaciones sean saneadas. Pero si tu corazón no cambia delante de Dios, esto va a caer en saco roto. No vas a poder amar a tu prójimo si tu corazón no ha sido circuncidado por Dios. Queridos hermanos, los judíos no entendieron el propósito de la circuncisión y por lo tanto ellos sencillamente se tomaron la señal física como motivo de distinción y orgullo, y eso produjo muchísimos conflictos entre los judíos y los gentiles. Pero lo interesante del texto que tenemos delante de nosotros es que el apóstol Pablo no va por ahí. El apóstol Pablo establece, en efecto, la circuncisión física como un acto, como un hecho real y objetivo que marcaba una clara distinción que Dios había hecho entre judíos y gentiles. Pablo dice, gentiles, aunque vuestros hermanos judíos se hayan enorgullecido de esa marca, la realidad es que vosotros erais incircuncisos. La realidad era esa. Por eso en el versículo 12, el apóstol sigue adelante para describir cuál era la condición de los gentiles antes de la venida de Cristo. Y al describirla, no puede ser más desesperante. Mirad lo que dice el versículo 12. Lo primero que dice el apóstol Pablo es, vosotros los gentiles vivíais en primer lugar sin Cristo. Hermanos, y esto es lo peor de todo. Lo peor de todo es vivir sin Cristo. Todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, la gran promesa, el gran tema es la promesa del Redentor, de aquel que vendría a traer liberación, aquel que vendría realmente a pisar la cabeza de la serpiente, a traer libertad a su pueblo. Y todos los gentiles no tenían esa promesa. Vivíais vosotros sin Cristo, en primer lugar. En segundo lugar, él dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Queridos hermanos, Dios le había otorgado a Abraham y después a toda su descendencia preciosísimas y grandísimas promesas, pero que estaban en el antiguo pacto, muy en particular restringidas al pueblo de Israel. Desde luego había promesas a los gentiles, pero todavía no se habían extendido en plenitud a ellos. Y sabes que los gentiles no tenían la ciudadanía de Israel y por lo tanto ellos no eran partícipes de esas promesas. Sabes, cuando tienes un pasaporte, ese pasaporte te da ciertos beneficios, ¿no es verdad? Una nacionalidad. Si tú lo tienes, tú tienes beneficios de esa tierra. Bueno, les dice Pablo, vosotros los gentiles no erais del pueblo de Israel, por lo tanto, estabais lejos de las promesas de Dios. No teníais promesas sobre vuestras vidas. Y lo peor de todo, él dice, vosotros vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, hermanos, qué fuerte, ¿no es verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí es el único lugar en la Biblia que se usa la palabra atheos. Atheos, que es ateo, sin Dios. La palabrita griega es una sola, sin Dios es atheos, atheos, sin Dios. Y sin Dios equivale a sin esperanza. Sin esperanza. La gran característica del ateísmo, y eso lo sabemos nosotros bastante bien en los días de hoy, es que carece por completo de toda esperanza. Queridos hermanos, el apóstol Pablo les dice a los gentiles, acordaos cuál era vuestra condición antes de ser parte del pueblo de Dios. No lo olvidéis, no lo olvidéis. Aunque tengáis que soportar el orgullo de vuestros hermanos judíos, que se sienten muchas veces superiores a vosotros, recordad que vosotros erais el tronco silvestre, aquel que estaba muerto, el tronco no, la rama que tuvo que ser injertada en el tronco donde había vida. Hermanos,
¿Por qué me parece tan importante lo que Pablo nos enseña aquí? Porque nos recuerda a nosotros en el día de hoy que nunca debemos olvidar que ser parte de la iglesia es un enorme privilegio del que no somos dignos, del que ni tú ni yo somos dignos. Es una expresión extraordinaria de la gracia divina. ¿Y sabes por qué es importante recordar eso? Porque de eso depende la salud del alma y la relación entre nosotros. Sabéis, no hay nada más letal para las relaciones en la iglesia que perder de vista el enorme privilegio que tenemos de ser parte de ella. Cuando comenzamos a exigir un determinado trato, cuando deseamos cualquier tipo de reconocimiento u honra, sea del motivo que sea, hemos perdido por completo el rumbo. Hemos dejado de entender la enorme gracia que hemos recibido de ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano, nunca olvides eso. Cada vez que vengas a este lugar, cada vez que haya una expresión de amor de un hermano para contigo, no lo des por hecho. Reconócelo y responde a esa realidad como un enorme privilegio del cual no eres digno. Amén. Hermanos, la iglesia no es hecha a nuestra medida, ni su propósito central es nuestra satisfacción inmediata. La iglesia es hecha para la gloria de Cristo y es en la medida en la que nosotros somos moldeados a su imagen y reflejamos su gloria que también aprendemos a disfrutar de la iglesia. La iglesia es hecha para la gloria de Cristo. Hermanos, escuchad bien, aquel cuyo corazón se encuentra henchido del Evangelio, él se asombra por cada expresión de amor y bondad que recibe. Él no la demanda, él se asombra de cada expresión de amor y bondad que recibe. Queridos hermanos, cuando llegué a este lugar estaban haciendo desayunos aquí en la cafetería. Y se me acerca la hermana Raquel y me dice, pastor, ¿quiere usted un café? ¿Lo quiere con mitad café, mitad leche? Le digo, sí, claro que sí. Ya me he tomado 3, pero voy por el 4. Así me veis después, ¿no es verdad? O me vengo del todo para arriba o para abajo. Pero sí, tengo que abandonar tanto café. Después llega José y me dice, pastor, ¿quiere comer algo? Le dije, no, gracias, con el café ya voy bien. Hermanos, y todo eso no lo doy por hecho. Yo no soy digno de eso. O sea, es una gracia que Cristo me otorga, el que hermanos puedan amarme y servirme sinceramente. Aquel cuyo corazón, repito, se encuentra henchido del Evangelio, se asombra por cada expresión de amor y bondad. Esto es lo que el Evangelio produce. Él rompe con las demandas propias del corazón orgulloso para llevarle a la gratitud y al asombro ante la bondad recibida. El corazón del santo, por lo tanto, es capaz de pasar multitud de pecados por alto y recibir con gratitud cada expresión, por mínima que sea, del amor de sus hermanos. Así es el corazón del santo. Y el apóstol Pablo les está diciendo, recordad quiénes erais antes, recordad cuál era vuestra condición. Queridos hermanos, lo que nos incapacita de ser iglesia de esta manera más plena es muchas veces esa forma de orgullo que demanda, ¿no es verdad? Y a veces el Señor tiene que venir a tratar con eso en nuestros corazones. Él tiene que trabajar con eso en nuestras vidas. Me acuerdo en cierta ocasión Jesucristo fue al norte, a Tiro y Sidón, al norte de Israel, al norte de Palestina, y en aquel lugar Él se encontró con una mujer sirofenicia, una mujer que era griega, de Sirofenicia. Y aquella mujer estaba viviendo, como gentil que era, una situación absolutamente desesperada, devastadora. Su hija tenía demonios y ella estaba rogando al Señor que en su misericordia Él viniese para librar a su hija. Y el texto bíblico nos dice, Mateo capítulo 15, luego lo podéis leer, que lo primero que Jesús hace con ella es no responderle con palabra alguna. Él no le respondió palabra. En otras palabras, lo primero que hace Jesús de cara a esa mujer que venía de manera desesperada a clamar a Él es no responderle. Pero después de eso, queridos hermanos, resulta que los propios discípulos de Jesús se acercan a Él y le dicen, Señor, por favor, apártala de nosotros, dile que se vaya porque nos avergüenza, nos molesta. Por lo tanto, ella experimenta en primer lugar el silencio de Dios, de Cristo. En segundo lugar, ella experimenta el desprecio de la iglesia, de los discípulos de Cristo. Y después de eso, cuando ella sigue adelante, porque ella sigue clamando y clamando y clamando, Jesucristo la mira y le dice, cuando ella le pide, libra a mi hija, Jesús le dice, no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ay. ¿Y sabéis lo que responde ella? Es uno de los textos más bonitos de toda la Biblia. Ella le responde, sí, Señor. Sí. Pero aún los perrillos, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en aquel momento el Señor la mira
Me imagino que con una sonrisa de oreja a oreja, lleno de gozo, y le dice, oh mujer, que se haga como tú quieres. Es evidente que Jesús fue a aquel lugar para estar con ella y que desde el principio su amor para con ella se estaba extendiendo. Pero ella tenía que entender algunas cosas para que el amor pudiese fluir en su alma. Y ella lo entendió perfectamente. Y le dijo, Señor, sí, perro, sí. Pero aún para los perros, Señor, tu gracia se extiende. El apóstol Pablo dice, hermanos, recordad quiénes erais, recordad cuál era vuestra condición y el enorme privilegio que el Señor os ha dado de ser parte de la iglesia. Amén. Dejadme terminar este punto. Solo seremos capaces de tener buenas relaciones en el cuerpo de Cristo cuando la natural demanda del corazón orgulloso dé lugar al asombro que nace de la humildad. Cuando deshinchados de nosotros mismos aprendamos a disfrutar de los múltiples destellos de la gracia divina, aún en la realidad de tantísimos y muchísimos pecados. Eso ocurre a todo nivel, no solo a nivel de la iglesia local, ocurre en la familia, ocurre en el trabajo. O sea, tú no vas a poder disfrutar de relaciones profundas si tu corazón no llega a este punto. Amén. En primer lugar, entonces, el apóstol Pablo les muestra a los gentiles, mira, es un gran privilegio para ti y para mí como gentiles que seamos parte de lo que Dios ha otorgado al pueblo de Israel. Es un gran privilegio para nosotros eso, no lo merecemos, es su gracia. Amén. En segundo lugar, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar es que es Jesús quien trae reconciliación a nuestras relaciones. Solamente en el versículo 13, quiero detenerme un poquito en este versículo. El apóstol Pablo nos va a decir, mira, aunque estabais lejos, es Jesús el que establece la paz, es el que os trae cerca, el que os hace ser un cuerpo, un pueblo. Leamos en el versículo 13, mira qué precioso este versículo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Queridos hermanos, lo segundo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que la restauración de nuestras relaciones, la unidad y el amor dentro del cuerpo de Cristo se establece por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hermanos, así como, escúchame bien, así como somos completamente incapaces de, con el ejercicio de nuestra fuerza, reconciliarnos con Dios, nadie puede reconciliarse con Dios por cumplir las demandas del Altísimo. Dependemos de la sangre del Cordero para hacerlo. Bueno, del mismo modo, nuestras relaciones interpersonales dependen, hermanos, de la sangre derramada en la cruz para que puedan ser establecidas, para que se establezca la paz. Hermanos, nuestra comunión no es una conquista del hombre, es una expresión de la gracia divina. ¿Has pensado alguna vez en esto de manera profunda? ¿Has pensado que el amor que tú tienes para con tu hermano costó sangre? Que tú serías completamente incapaz de amar en términos bíblicos a tu hermano si el Hijo Eterno de Dios, si Jesucristo, no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario acontecieron algunas de las cosas más atroces que podrían haber ocurrido. Además de haber experimentado desde luego la ira de Dios, Jesucristo fue completamente desechado por sus amigos. Uno de sus mejores amigos, seguidores, 12, lo traicionó y lo entregó por 30 monedas de plata. Todos aquellos que decían, vamos a permanecer contigo hasta el final, le abandonaron, le dejaron en aquel lugar. Sufrió la muerte más horrenda y atroz que jamás podrías imaginar, que es la muerte establecida por el Imperio Romano para causar un dolor indecible. Aquel que moría en la cruz moría asfixiado en aquel lugar, mientras estaba completamente desnudo, porque sabéis, lo suelen pintar con una ropita, pero no era así. Jesucristo estaba completamente avergonzado delante de todos aquellos que sabían que Él era justo. Porque en efecto Él era completamente inocente. Él había vivido una vida perfecta, sin hacer daño y mal a nadie. Al contrario, haciendo bien a todos los hombres. Y todos los hombres, sabiendo que esa era la realidad, le entregaron y le hicieron morir en la cruz. Y qué curioso, en la figura de los soldados, en la figura de los romanos, en la figura de Judas y del apóstol Pedro y de todos aquellos, nos vemos a nosotros. Vemos nuestra enemistad, vemos nuestra torpeza. Pero mirad qué notable, Jesucristo estaba derramando su sangre en aquel lugar, no solamente para reconciliarnos con el Padre, sino también para hacernos uno en amor, para comprar nuestra comunión.
Hay un antiguo himno, un canto, no sé si lo conocéis, dice: yo sé que fue pagado un alto precio. ¿Alguien lo conoce? Para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Increíble. Hermanos, la sangre de Cristo es la que nos atrae a la iglesia. Amén. Así que recuerda eso, no tenemos el derecho de guardar rencor. No tenemos el derecho de no amar a nuestro hermano. No tenemos el derecho de no tener un corazón que se extiende en amor para con su pueblo, porque Jesús derramó su sangre para que eso ocurriese. Versículos 14 al 18, vamos a ir avanzando, hermanos. Versículos 14 al 18. Ahora llegamos a la parte posiblemente más compleja del texto. Le pido al Señor ayuda para que podamos entenderla, pero bueno, voy a avanzar y espero que el Señor nos dé gracia para eso. Versículos 14 al 18. En primer lugar dijimos, versículos 11 al 12, es un enorme privilegio para nosotros ser parte de la iglesia. Eso es lo primero que dijimos, nunca olvidemos esa realidad. Lo segundo que dijimos es, el único modo por el cual podemos ser iglesia es por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hermanos, no es nuestro esfuerzo el que consigue este amor, es la gracia de Cristo y nosotros vivimos en esa realidad, vivimos en Él. Y en los versículos 14 al 18 vamos a responder a una pregunta bien sencilla. ¿De qué modo Jesús conquista nuestra unidad? ¿De qué modo Jesucristo vence la hostilidad que nos separa, la pared que nos separa y establece la paz? Versículos 14 al 18, voy a volver a leerlo. Mirad lo que dice. Dice, porque Él, hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Hermanos, en estos versículos quiero solamente destacar dos principios importantes que quiero que podamos considerar. En primer lugar, el apóstol Pablo nos habla aquí de una pared que separaba a los judíos y gentiles, una pared que despertaba una fortísima hostilidad entre ambos. Ahora bien, es curioso, nosotros podríamos hablar, y si yo quisiera alegorizar en este punto, podría decir, hay cientos y hay miles de paredes que nos separan, hay tantísimas realidades que pueden promover conflicto entre nosotros. Pero hermanos, la pared de la cual el apóstol Pablo habla en estos versículos es tan curiosa y tan difícil de entender que deberíamos considerarla por un tiempo. El apóstol Pablo nos está diciendo que la pared que separaba a judíos y a gentiles en aquel tiempo, y voy a hablar de ellos, luego vengo a nosotros, la pared que los separaba era la propia ley de Dios. ¿Cómo entender eso? La ley divina se establecía como una pared que despertaba hostilidad entre los judíos y gentiles. Y yo me preguntaba, y esto va a ser difícil, así que venid conmigo, cogeros, vamos. Yo me preguntaba al leer esto, bueno, ¿de qué modo la ley de Dios, los mandamientos y las ordenanzas se establecen como una pared, o se establecían como una pared que separaba a judíos y a gentiles? Bueno, pues por lo menos de dos maneras que me parecen muy curiosas. En primer lugar, la ley del Antiguo Pacto, los separaba por el uso propio de la ley. La ley misma promovía y provocaba, por el uso correcto y adecuado de ella, una separación inevitable entre judíos y gentiles. Porque, ¿sabes? En el Antiguo Testamento Dios escogió al pueblo de Israel y le dio didácticamente esta ley que tenía un montón de mandamientos externos que pretendían de este modo, a partir de una distinción externa dramática y radical, mostrar cuál era la santidad que Dios demanda del hombre. Y mientras el pueblo de Israel vivía a partir de esa realidad legal que involucraba, por ejemplo, el tabernáculo, la circuncisión, las fiestas anuales, todas las leyes de pureza referente al alimento o a la ropa, todas esas realidades didácticas externas establecían por sí mismas una distinción clarísima entre el pueblo de Israel y todo el restante de pueblos de la tierra. Hermanos, si tú no podías ni siquiera comer con un judío, porque el judío no iba a comer lo mismo que tú.
En efecto, él no podía ni sentarse contigo en la mesa. Hermanos, había una distinción que era muy profunda, que la ley, por su propósito temporal y didáctico en el antiguo pacto, establecía entre Israel y el restante de naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo lo reconoce, dice, es así. La ley se levantaba como una pared que impedía que vosotros tuvieseis relación unos con otros. Pero por otro lado, queridos hermanos, de nuevo, como los judíos, ellos no entendieron el propósito externo, temporal y didáctico de la ley, ellos se enorgullecieron de ella y ese propio orgullo produjo, si se cabe, una separación aún mayor con los gentiles. Hermanos, el propósito de la ley, el principal propósito de la ley, no era que mediante ella el pueblo de Israel pudiese alcanzar la salvación. El propósito de la ley era mostrarle al pueblo de Israel la completa bancarrota de la naturaleza humana. El pueblo de Israel era un pueblo didáctico que ejemplificaba que el ser humano, aún teniendo en sus manos la ley más pura y correcta, es completamente incapaz de producirla y por lo tanto necesita un Salvador, necesita un Redentor. Pero los judíos no entendieron eso y por lo tanto ellos se hicieron de la ley y se enorgullecieron de ella. Y por lo tanto ese orgullo de ellos produjo una división aún mucho mayor entre judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo nos viene a decir, ¿sabes? Jesucristo viene a romper con esa pared. Él viene a romper con esa pared que nos separa, la ley, la hostilidad, que nos separa los unos a los otros. ¿De qué manera Jesús la rompe? Y ahora voy a hablar de cómo Jesús lo hace y luego, hermanos, ya lo voy a aplicar a nuestras vidas. Pues nada, ¿de qué manera Jesús rompe esta pared legal de la ley divina que se establece entre nosotros? Pues nada, Jesucristo viene, hermanos, a derramar su sangre en la cruz, porque ni tú ni yo podemos alcanzar la justicia que Dios demanda de nosotros en el ejercicio de la ley por nuestras fuerzas. Jesucristo viene a derramar su sangre para decirte a ti y a mí que ninguno de nosotros puede tener acceso al Padre si no es por la sola fe en Él. Y cuando tú entiendes esa realidad, oh Señor, ayúdanos a entenderla. Tú te das cuenta de que hay dos verdades, hermanos, que te unen a todos tus hermanos en la fe. A todos, que te hacen igualito a todos. Piensa en aquel que te cuesta amar. Piensa en aquel que es difícil de perdonar. Piensa en él. Bueno, recuerda, eres tan pecador como él. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la cruz nos iguala en términos de la realidad del pecado. Pero también la cruz nos iguala porque lo único que nos hace aceptables delante del Padre, lo único a todo creyente, lo único que hace que seamos aceptables delante del Padre es la gracia y la sangre del Cordero Jesús. Por eso versículos 17 y 18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Tanto los que están lejos como los que están cerca necesitan el Evangelio. Tanto los gentiles que vivían vidas muchas veces lejos de la ley, depravadas, como los judíos que eran gente muy ordenada y muy recta. Tanto los que estaban lejos como los que estaban cerca. Todos necesitaban el mismo Evangelio, la misma gracia, el mismo poder. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, esto tiene que promover unidad, tiene que promover humildad en tu corazón. Hermanos, si esto no lo hace, háztelo ver. Lee la ley de nuevo, vete al sermón del monte, pídele, abre mis ojos, Señor, para que yo me vea, Señor. Ayúdame, Señor, a tener un concepto correcto de mí mismo para que pueda amar a mi hermano, para que el pecado de mi hermano sea muy pequeño delante de la enormidad de mi pecado delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ver cómo tú ves la realidad. Señor, ayúdame, Señor. Danos gracias para eso. Queridos hermanos, Jesucristo viene a romper la pared porque Él hace que nuestra relación con Dios ya no se establezca en la justicia propia o en el ejercicio de la ley, sino en el reconocimiento de la realidad de nuestro pecado y en la sola gracia del Cordero Jesús. Pero en segundo lugar, Jesucristo establece nuestra paz, porque Él viene a hacer de nosotros, como leemos en el versículo 15, un nuevo hombre, un nuevo hombre. Y este nuevo hombre no es caracterizado por la obediencia externa a la ley, sino por un nuevo corazón,
Un nuevo corazón, un corazón amante, un corazón misericordioso, un corazón que perdona, un corazón que ama, un corazón que sirve. Hermanos, un nuevo corazón, un nuevo hombre. Hermanos, lo que importa ahora, dice Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, ciertamente la religión divide a los hombres, sea cual sea. Aún la cristiana, la ley nos divide, la justicia propia nos divide. El orgullo nos divide, pero la sangre del Cordero Jesús, la gracia que Él derramó en aquel lugar y el poder que ella tiene de cambiar nuestros corazones, arrancando el orgullo y dándonos verdadera humildad, promueve en nosotros comunión de deleite delante de Dios y amor sincero hacia nuestros hermanos. Hermano, si tú no amas, si tú no eres capaz de perdonar, todavía no has conocido a Jesús. Si tú no eres capaz de perdonar, no has conocido a Jesús. Porque la misma sangre que te reconcilia con el Padre, te reconcilia con tu hermano. El mismo amor con el que te conectas al Padre es el amor con el que te conectas a tu hermano. No son dos actos distintos, es la misma sangre. La misma que te reconcilia con el Padre, te reconcilia con su cuerpo. Tú no puedes decir, yo soy cristiano y luego seré iglesia. Yo tengo relación con Dios, es mía. Luego a la iglesia voy porque hay que ir. No eres cristiano. No eres cristiano. Si tú dices, yo con Dios estoy muy bien, pero no puedo perdonar a mi hermano, háztelo ver. Yo con Dios bien, pero la iglesia es un desastre, llena de hipócritas. No eres cristiano. Quiero decir, la sangre que nos reconcilia con el Padre es la que nos impulsa en amor para con su iglesia. No son dos realidades distintas, es la misma. Jesucristo viene a establecer eso a nuestras vidas. Amén. Así que quiero terminar con cinco aplicaciones prácticas y con esto cierro el sermón. Hermanos, si pudiésemos ver el peso que tienen estas palabras de Pablo, no solo para nosotros en esta mañana, pero para la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar. Es increíble cómo el Señor tiene la capacidad de traer unidad y amor a gentes tan distintas, de tantas culturas diferentes, de tantas realidades socioeconómicas distintas, Es increíble el amor de Cristo, es increíble el amor de Cristo. Ahora, yo quiero darte 5 aplicaciones de esta realidad para animarte a salir de este lugar con gozo de Cristo. La primera de ellas, aprende a considerar a tus hermanos como superiores a ti mismo. Aprende. Pídele al Señor ayuda para entrar al cuerpo de Cristo y decir, he aquí, llega el más pequeño. Porque el Señor me dio 1,66 m. Estoy seguro que es para romper en gran parte con mi orgullo, que no es pequeño. 1,66 m, ¿no? He aquí, llega el menor. Considera a tus hermanos como superiores a ti mismo. En segundo lugar, recuerda que los pecados de tu hermano no son mayores que los tuyos. Recuerda que la misma sangre de la que tú dependes es la que limpia a tus hermanos, de modo que puedas pasar multitud de pecados por alto y confrontar a aquellos que debes hacerlo. En tercer lugar, hermano, sirve a tus hermanos. Sírvelos. Mira, invita a gente a comer a tu casa. No esperes a tener una responsabilidad para extenderte en amor. No esperes a que te lo pidan. Llama, invita, sirve, extiéndete en amor. Sirve a tus hermanos. En cuarto lugar, no dejes de congregar. Haz de cada culto público un asunto vital. Solo me perderé la reunión de oración si un meteorito cae en Granada. Porque no hay nada más importante que orar. Solo me perderé el grupo de discipular si de verdad un tsunami llega de las costas de Motril hacia aquí. Para mí congregar y estar con mis hermanos es importante. Para bendecirles, para amarles, para servirles, congrega. Y finalmente, querido hermano, disfruta muchísimo, mucho de Jesús.
de su gracia y de su amor para contigo. Hermano, el amor con que tú amas a tu hermano deriva de un corazón henchido del amor de Jesús. Para amar a tu hermano, no busques el amor hacia tu hermano de manera inmediata, porque va a ser francamente difícil. No, no es así. Cuando Pedro, que se creía un genio, un campeón, ¿no es verdad?, termina por negar a Cristo. Y él, que pensaba que era el más grande de todos los hermanos, de todos los discípulos, termina viéndose como el peor de todos. Y Jesús entonces dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, primero recibe mi amor de gracia y luego ve a estar con mis ovejitas. Hermano, ama mucho a Jesús, camina cerquita de él. Que su amor te llene el tiempo entero, para que cuando tú estés en medio del cuerpo de Cristo, huelas a Cristo, huelas a Jesús. En medio de tu debilidad, a tu torpeza, a tus muchos pecados por los cuales la sangre fue derramada, pero tú puedas oler a Jesús y los demás puedan ver eso en ti. Pídele eso al Señor. Gloria al Señor. Por la sangre que nos une a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. Nos une. Quiero terminar este sermón con un vídeo que, fíjate qué interesante, yo estaba leyendo este texto esta semana y es difícil de interpretar. Tuve que trabajar mucho, hermano. Hay veces que uno, cuando predica expositivamente, dice: wow, si pudiese saltarme este texto, no porque no sea glorioso, pero porque es tan difícil. Pero cuando lo estaba meditando y pensando en cómo estos judíos y gentiles, ¿no?, que se llamaban perros y bárbaros, de repente estaban unidos alrededor de la mesa, compartiendo del pan y del vino, amándose, en verdad, pasando por alto las distinciones culturales, de tradición que les dividían, y pudiendo unirse alrededor de esta gloriosa fe y de este nuevo corazón. Cuando estaba meditando en estas cosas, encontré un vídeo que me bendijo tanto, donde vamos a ver a hermanos cantando en inglés, en hebreo, en árabe, y vais a ver que a mí me bendijo. Si podemos ponerlo.